Chicos, entonces estábamos, ay, qué bueno que estás aquí, Cecilia. Estábamos incluso en esta insight que está empezando a llegar de cómo facilitar un poco el término calidad, ¿no? Sí, de cómo llevarnos, cómo empezar a ver en realidad por dónde va eso, que espero en Dios cuando trabajen con sus planes de negocio en un futuro, cuando presuman que su empresa o que la empresa en donde están tiene criterios de calidad, en vez de decir simplemente eso es la manera probada como la tienes. Llámese un club, llámese ISO, llámese Seis Sigma, llámese controles que tú ya tienes, o a lo mejor un estudio de mercado, o a lo mejor algo que te está probando que tú eres bueno. Ok, muy bien. Me voy con en este caso ya nos vamos directo a la calidad en el cliente. Y como estaban comentando ustedes hace 20 minutos, 25 minutos, al final de camino, la calidad en el servicio se puede hacer más de una calidad percibida, ¿sí? Al final de camino, para tú decir que tienes una calidad en el servicio, lo tienes que preguntar a la gente si en realidad estás teniendo calidad ahí en el servicio, ¿sí? Tú puedes intuir que sí, pero al final del camino el quien decide son la masa colectiva a la que estás atendiendo, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho por cómo te están tomando en cuenta alrededor de algo que tú haces. A esto manejarles tres tipos de atributos para los servicios, digámoslo así. Existen atributos básicos, atributos articulados y atributos excitantes. ¿Qué es esto? Vámonos desde el básico, quiero ir aquí directo, desde el atributo básico, ¿ok? Llegas aquí en el atributo básico. A ver, ¿quién de aquí se acaba de cortar el cabello? Recientemente, o recuerda una experiencia de la estética, o de peluquería, o de barbershop, depende de tu caso. O se han cortado el cabello en sus casas. Si es así, también los felicito mucho. ¿Ok? Pero alguien que tenga una experiencia... Ajá. Bueno, yo me hice rayitos. Ahí rayitos. Muy bien. Hace como un mes. Hace como un mes. Dejemos ese ejemplo. Imagínense que Esmeralda tiene la idea de ir a hacerse rayitos. Todavía no sucedió el evento. ¿Ok? ¿Qué es lo que espera Esmeralda? ¿O qué es lo que espera Esmeralda a la hora de que va a un lugar? Un lugar como ese tipo. ¿Cómo espera que te atiendas? ¿Cómo esperas que te reciban? ¿Cómo esperas que te digan ciertas cosas? ¿Sí? Y entonces está el atributo básico, que es lo que tú como tal dices, ¿sabes qué? Es lo que yo espero, al menos así, ¿sí? Espero que me atiendan. Es como el mínimo, el producto mínimo viable. Por ejemplo, si vas a hacerte rayitos, lo mínimo que esperas es que cuando llegues te digan buenos días, ¿no? Hola, buenos días. Sí. Mínimo, ok. Lo mínimo que esperas es que la persona que de alguna manera ahí te trate de alguna manera profesionalmente hablando, y lo pongo entre comillas porque es subjetivo la profesionalización que tú estás buscando en eso, pero de alguna manera es decir, ok, bienvenida, no sé cómo vienen los rayitos, pero me imagino que te están poniendo como las cositas para los rayitos y empiezan a atenderte ahí. Ajá. Por ejemplo, dentro de lo que esperas mínimo es que te atiendan al menos en esa hora, que tú vas y que a la hora que dijiste, a la hora que te atienden y por lo menos estés como una hora, hora y media, ¿sí? Va. Eso es lo que tú esperas y eso se le llaman atributos básicos. ¿Ok? Y eso es lo que es el mínimo que esperan. Aquí la cuestión, y esto va para las empresas, es cada vez se va haciendo más alto el estándar de atributo básico, que es lo que esperas. Por ejemplo, tú ya, ahorita sigo con el ejemplo, y esos ojos. ¿A quién te refieres? ¿A mí? ¿José Antonio? No, según yo estoy tranquilo. Imagínate. ¿O a quién te refieres? No sé. Mi estimado. Bueno, habrá que ver en un futuro. Voy a verme en el video. Estoy bien. Ok, entonces, en este caso, digamos atributos básicos. Sí, ok, déjame, no se ha marcado ese chat. Atributos básicos son aquellas que tú esperas por default, ¿vale? Luego están las cosas que tú desearías que te dieran. Por ejemplo, Esmeralda. Resulta ser que vas para allá y dices, ay, ojalá que me atiendan
con una sonrisa y que sea luego que me atiendan y que me digan, ay, hola, ¿qué tal, Esmeralda? ¿Cómo estás? Y ya tú, muy bien, gracias. Y que la persona que te atienda se tenga ciertos atributos o ciertas cosas que tú buscas. ¿Ok? Y ese son lo que espera el cliente. Entonces se le llaman atributos articulados. Si sucede esto, vas a sentirte muy bien, digámoslo así. Vas a decir, oh, qué buen lugar. Y ya. En el primero va a ser como una materia gris, es, puedo prescindir de él, no pasa absolutamente nada. Si te atienden con atributos básicos, lo que va a suceder es que cuando lo necesites, tal vez te acuerdes de ese lugar. Tal vez, pero creo que no, va a ser muy gris, es muy gris. Es lo que esperas, es lo mínimo que tenías, lo mínimo que te dieron. Articulados es lo que esperabas. Y aquí ya empieza a convertirse como en un lugar interesante para ti. Ya se pone dentro de las recomendaciones de Esmeralda para irse a hacer tintes, dentro de esos ya sale el lugar que te da un atributo articulado. Si tengo el básico, el uno más que el básico, o sea, lo que desea el cliente, ¿qué creen que sean los excitantes? Grupo, no solamente Esmeralda, digo, todo grupo, ¿qué creen que sea excitante? El atributo excitante en este caso. Algo como que te marque así muy profundo. Va muy bien. Algo como que supere tus expectativas, ¿no? Totalmente Algo cierto. que no esperabas y te resultó Te muy sorprendió. bien. Te sorprendió. Muy bien. Ahí voy a ver su capacidad de asombro, a ver si es cierto. En cuanto llegas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Esmeralda, te estamos esperando. Aquí ya te está esta persona. ¿Ok? ¿Quieres un refresco? ¿Quieres un agua? Y ya llega, y dice, no, gracias. O, no, sí, mira, tenemos agua, refrescos de tal, incluido ya. Ok. A mí me ha pasado cuando voy a cortarme el cabello que me ofrecen agua. Agua. Y se me hace un excelente servicio. Agua, perfecto. Agua y en vasito de vidrio con tu servilletita abajo y ahí va. Sí. O me dan masaje. Eso, ahí va. Masaje de cabello. En cuanto entra Esmeralda, aparte de tu tinte, le empiezan a masajear aquí la cabecita, le empiezan a decir, hola, ¿qué tal? Y pasas a esta área, te empiezan a mojar el cabello y te preguntan, ¿con agua tibia, con agua caliente o con agua fría? Ok. Y ya empieza Esmeralda. Nice, esto no lo esperaba. ¿Sí? Y empiezas a agregarle cositas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? ¿Qué es esto otro? Bueno, sin que sea empalagoso, porque si no también puede suceder el efecto contrario. ¿Sí? Que puede pasar que bajo las expectativas y que ya no vuelvas. ¿Sí? Pero imagínate si te voy agregando esos servicios, pues Esmeralda, como dice el atributo excitante, sale tan maravillada que empieza a decirles, no manches, en el lugar que estuve. ¿Sí? Son esas cosas que incluso van a su historial de experiencias que puede contar. Por lo tanto, hace que se recomiende por sí solo el local, entre más experiencias y atributos excitantes tengan de unos clientes. El famoso boca a boca que se ponía en publicidad y promoción, ese famoso boca a boca no viene gratis y no es fácil. Tienes que llegar a atributo excitante para que pueda existir un boca a boca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Vianey, ¿sigues todavía con sushi por ahí para poner el ejemplo? No te escucho, pero mándame una señal de sí o no por ahí, en caso de que no se escuche. Sí, va, perfecto. Sushis. Por ejemplo, un atributo básico es de que a lo mejor me pongas sushi, un rollo por 100 pesos. Ok, lo esperaba, va. Un atributo articulado a lo mejor es, te hago combos de sushis, te hago alguna promoción adicional, busco la manera en que te pueda atraer. Por ejemplo, un atributo excitante serían cosas que no espera el cliente. A lo mejor que existan un buffet de sushi, ya sé que se acabe esta pandemia, o que existan, no sé, un sushi combinado, que tengas uno de cada sabor en ese mismo, que envíes así uno de cada sabor, como lo que están haciendo con algunas pizzas. No sé si han visto, que las pizzas las ponen uno de cada sabor en cada rebanada. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, en estéticas, el agüita ya se volvió en algunos lugares el esperado, que lo mínimo que les des es agua y les ofrezcas esa agua. Yo ya conozco lugares conozco un lugar en Colima y conozco un lugar en Guadalajara que te ofrecen cerveza.
sea, dentro de tu corte de cabello te ofrecen una cerveza. ¿Quieres cervecita? ¿Qué onda? ¿Dónde es, profe? Sí, Para saber. enfrente de Puerta de Hierro hay uno. Exactamente. Y también en Guadalajara sí ubico, en Zapopan hay uno. Sí, pero sí me habían dicho que en Colima, aquí, hay uno que está haciendo eso. Entonces, por ejemplo, ya hasta te están sacando de onda. Dices, ah, caray, vine a cortarme el cabello y terminé todo happy. Ah, significa que están sacándote de onda, sacándote en esa parte. ¿Ok? Y entonces es la pregunta del millón. ¿Y cómo sorprendo a mi cliente hoy? Positivamente, claro. ¿Sí? Piensen en algún producto, piensen en la chamba en donde están o piensen en algo que quieren desarrollar. Cualquiera de esas es válida y pregúntate, ¿cómo puedo sorprender a mi cliente hoy? ¿Sí? ¿Bajo qué cosas? Y ojo, va a suceder, y sucede muy seguido, que cuando sorprendas a tu cliente y te vuelves famoso por la sorpresa del cliente, pasa un tiempo en que después se normaliza y es lo mínimo que espera. Recordando y vámonos por las cervezas. Al principio las cervezas eran nada más la cerveza y ya. Después michelada y ya. A alguien se le ocurrió meterle micheladas al sabor, un sabor a la michelada. Ponerles tamarindo, ponerles piña, ponerles algo y ponerlos así. Ok. De repente se volvió en el excitante de muchos. Y ya después se volvió normalito. Otros le metieron camarones. ¿Sí? Otros le metieron gomitas, otros le metieron chapulines, otros le metieron, le están inventando cosas, y para no hacerse el cuento largo, yo conozco lugares que ya parecen, más que chela, parece un cóctel, ¿sí? De tantas cosas que le meten por querer hacer atributos excitantes. Entonces, a lo que voy es, cuando consigues un atributo excitante, muy normalmente la competencia te lo va a copiar y lo va a buscar normalizar. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ventajas el primero nada más, pero ten en cuenta que hay gente que te va a copiar cuando estés haciendo atributos excitantes. Muy bien. Por ejemplo, para cuando celebren el 6 de enero, ya hay roscatacos. Al que se le ocurrió primero, genial. Pero a los demás ya empezaron a copiar el roscatacos. Ya después había más lugares. Había más lugares y después ya se está como empezando a normalizar. Hay mucha gente que ya está esperando los roscatacos. Sí. Ok, docs. Bien. Líderes en el servicio. Para esto, para hablar de calidad en el servicio, existen líderes en el servicio. Gente como ustedes, con altos deseos de creatividad e innovación, que de alguna manera u otra están visualizando cómo atender mejor a sus clientes desde la perspectiva en donde están. Ojo, yo sé que aquí tengo personas que pertenecen a una empresa, pero estoy 100% seguro que son intraemprendedores, lo cual significa que están buscando las maneras diferentes de hacer mejor las cosas. Entonces, una característica para estos líderes de servicio es que, uno, tienen una visión de servicio, ¿sí? De alguna manera, los líderes que logran esto son gente que pueden visualizar cómo hacer que su cliente de alguna manera se vaya con una sorpresa. Te soy honesto. Imagínate que todos los que atienden clientes o todos los que tengan personas, imagínate que puedas hacer que tu cliente de que llegó molesto o que llegó con algunas jetas o con cualquier cosa que se te ocurra, perdón que dije la palabra, con cualquier cosa que se te ocurra, que salga con una sonrisa o con una sorpresa de sonrisa. Imagínate que puedes conseguir eso. Imagínense, por ejemplo, los que están en una escuela, que son 3 en este grupo, que los padres de familia de un lugar salgan con cara de wow, muchas gracias. Y que te empiecen a felicitar, wow, muchas gracias por esto, no lo esperaba. Imagínate que puedes conseguir eso. ¿Sí? O que en tu restaurante digan, wow, qué producto, gracias. Dime, Esmeralda. Por ejemplo, en mi trabajo, cuando van los papás a conocer la guardería, Claro. Obviamente no se les dice, pero como la plática dura aproximadamente 2 horas, Ajá. llevan a sus bebés. Entonces, ahí tratamos, de hecho tenemos como unos 9 o 10 meses que empezamos, por ejemplo, se les da agua y si traen bebés, se les retira a los bebés y se les manda a las salas de acuerdo a la edad. Y dicen, wow, dice, ninguna guardería yo he visto que hagan eso. Y nosotros, no, pues para que puedan
aclara todas sus dudas con calma, o sea, no estén con que el niño ya está llorando o así. Ya. Y muchos papás dicen, genial, dice, o sea, ¿Qué la tal? atención. ¿Qué tanto facilita Una la venta muestra eso? gratis, ¿no? Es como una muestra. Ajá, sí, de Genial. hecho sí. Y ya salen los niños cuando ya se termina la plática, que no se quieren ir, se van llorando, se quieren quedar. Entonces, es una buena satisfacción. Claro, para ti es adictivo seguramente, ¿no? Saber que cuando Sí. salen y salen bien contentos y dices, ah, qué padre, ¿no? Yo quiero Sí. tener algo así. Claro, es Sí, es cuando le adictivo. digo a mi directora, va a volver. Y sí, después vuelven. Es una satisfacción, facilita la venta, te empieza a enamorar más de tu producto porque justamente somos seres sociales y normalmente buscamos esa aprobación. Hay Así es. muchas consecuencias positivas de hacer eso, Sí. ¿sí? Entonces, también en los productos se puede lograr. Obviamente no lo puedes hablar, pero lo puedes transmitir a través de tus productos. Yo conocí a alguien que me decía, es que estas, por ejemplo, de hamburguesas, es que estas hamburguesas las hicieron con amor. Dices, ¿cómo puedes ver que se hicieron con amor? Pues bueno, esa persona así lo definía, ¿no? Que con amor era para ellos eran que la carne fuera desde cero, o sea, que no compraran las carnes prehechas, etcétera, etcétera. Esa persona decía que era con amor. Y entonces, bueno, si una persona así lo está percibiendo, puede definirse como calidad en el servicio, hacer las cosas con amor. Pero al final del camino, a lo mejor la persona, la otra que le hizo un producto, perdón que lo diga, malo, a lo mejor también lo hizo con amor, pero no lo definieron así. No sé si me debe entender. Entonces hay que ver qué es el producto con amor para mucha gente. ¿Sí? Bueno. Entonces, tiene altos estándares de calidad. Dicen muchos teóricos hablando de que ya estuvieron hablando de líderes de que la calidad está en los detalles, o más bien, los negocios están en los detalles. Quien cuida los detalles son aquellas personas que normalmente pueden subir su valor en cantidades exorbitantes. Al final de camino, un servicio, por ejemplo, a ver, ¿qué es un servicio? A ver, uno que se les ocurra, cualquier tipo de servicio, para no hacerlo yo. A ver. Electricista. ¿Comida rápida? Ah, comida rápida. Seguimos con comida rápida. Yo hablaba de un servicio, pero está bien. Comida rápida. Ah, bueno. Comida rápida, me gusta. Time. Ah, ok. Lo voy a manejar con comida rápida. Y para no hacer tacos, le voy a cambiar. Vamos a hacer carne asada. ¿Cuál es la diferencia en que yo te pueda cobrar 400 o 500 pesos el kilo versus el que yo te pueda cobrar 100 pesos el kilo? ¿Cuál es la diferencia? La calidad de la carne. No, la carne. Ajá. La calidad de la carne. ¿Y cómo puedes medir tú como cliente la calidad de la carne? Que esté blandita, Pura. que esté Blandita, ¿no? cocida, Blandita, que esté fresca. ok. Blandita, fresca, Bien preparada. Color. bien Buen preparada. color, ¿Qué es bien preparada? que no esté cruda. Buen color, que no esté cruda. Tenga buen sabor, ¿no? Ok. Miren, se están dando cuenta que todas esas cosas, inclusive las puedes conseguir mucho sin subir mucho el precio de o más bien subir mucho el costo de tu producto. El que esté blandito, sí, es cierto, eliges una carne y eliges un buen proveedor y ya, eso sí, te entiendo. Pero el que esté bien cocida no tiene nada que ver con tu producto en sí. ¿Sí? El que tenga, por ahí escuché aparte otro rasgo antes de hablar del mío, por ejemplo, que el mío es el de buen sazón, que tenga buen sazón, no tiene nada tanto que ver con tu producto en sí, ya lo hiciste con el proveedor, lo puedes hacer tú, que esté cocinada bien. ¿Qué más? Que no esté seca. Que no esté seca, eso sí tiene que ver con tu proveedor, perfecto, ya lo resolviste con el proveedor y con una acción, ¿ok? Que incluya las salsas. Me da coraje cuando voy a comprar carne y no me den las salsas. Ok, justo estás hablando de algo que te da coraje, por lo tanto ya se le llama un atributo, o sea, es un atributo normal, ni siquiera es preferencial, o sea, es algo que ya es el estándar. O sea, tú sabes que por un kilo de carne ya debe tener salsas. Es un buen detalle al final del camino.
te lo juro que yo he visto gente y lugares que sí tienen detallitos que hacen que suba su precio. Por ejemplo, el empaquetado. El empaquetado. Por ejemplo, un simple paquete bonito con una carita feliz si tú quieres o como tú quieras, una etiquetita y cosas de esas, puede subirte el valor de producto. Acompañantes que ni siquiera habías dicho, eso también puede subir mucho. El guacamole, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Julio? ¿Qué más puede servir? Bueno, las carnicerías donde compras la carne y ahí mismo te la hacen. Ah, bueno, en este caso es una carnicería, pero estoy hablando hablamos de restaurante que ya es, das por hecho que te la van a dar asada. Sí, en una carnicería, si te la hacen, en algunos casos está formidable. O en el complemento, como dice, de comida rápida, donde te dan las bebidas. Te dan bebidas, te dan... Por ejemplo, en el de 400 pesos esperas al menos que esté la mayoría de las cosas incluidas, ¿no? Exactamente, lo que son pues refrescos y tortillas y como dice Rubí, pues las salsas, los complementos. Exacto. Y seguramente dices salsas, pero, por ejemplo, no vale 400 pesos que vaya incluida las salsas. No te puedo aumentar tanto ese valor. La pregunta es, ¿qué atributos excitantes se les ocurren para aumentar el valor de 100 a 400 pesos? Para mí sería que vayan y la sirvan. Que casi te la sirvan ahí, o sea, que vayan con el asador y... Todo incluido. Agreguen como Ya, un postre pequeño. Postre pequeño, esto ya va. Un complemento. Un complemento, un postrecito. El refresco, profe. El refresco. O a lo mejor, estamos hablando de salsas, pero no qué tipo de salsas. A lo mejor te avientas una salsa de mango diferente o algo que es diferente, algo que le puedes dar. ¿Mande? Con guacamole, ¿no? Guacamole. El guacamole, definitivamente. Mande, la tortilla hecha a mano, la presentación del producto. Dense cuenta, cuando han ido a un restaurante de lujo y cuando han ido al restaurante de lujo versus el restaurante típico, ¿cuál es la diferencia? Tal vez, carne mejor calidad, sí, pero no lo meta tanto la diferencia. Muchas veces está en el detalle, muchas veces, dense cuenta. Profe, ¿y sabe? También es el concepto del restaurante, o sea, porque, por ejemplo, yo he ido a restaurantes bonitos y no, la comida no es muy buena, sinceramente, pero me venden el estar allí, Y que la imagen mesa bonita, que, por ejemplo, en el Jacal de San Antonio, a mí no me gusta la comida de allí, pero yo voy por el lugar y por tomarme fotos, la verdad. O sea, está bonito el lugar. Sí, me encanta tu honestidad y tus Sí. Y por ejemplo, voy a los tacos de la esquina y están muy ricos y pues tienes que comer parado porque ni siquiera hay una mesa. Entonces, al final del camino, una mesa con sillas puede aumentar el valor de tu producto. Y ese es parte del concepto que quiero que ustedes también cambien el día de hoy. A lo mejor estoy yendo mucho en esto, pero creo que es parte del truco. Hay gente... Buscar la estrategia para poder jalar más clientela. Exacto, o más bien mejorar la calidad. Mejorar tu calidad de servicio, claro. Exactamente, mejorar el estatus o el valor de cuánto crees o cuánto la gente cree que vales. Ojo, hay gente, y esto es a lo que voy, hay gente o hay empresas que no saben que la mesa y las sillas las paga el cliente al final del camino. Y entonces, o las situaciones extras que tú les das para agregarle valor, las paga el cliente. Las pagas tú como manera de préstamo, pero te las regresa el cliente con satisfacción y con dinero. Entonces, darte cuenta de eso. A veces que estamos escatimando o queremos bajar el costo en muchas cosas, pero hay cosas en las que no se debe bajar el costo. ¿Sí? Hay cosas en las que se deben de invertir más. Por ejemplo, en una satisfacción completa del cliente o en un atributo excitante del cliente. Y esa es la diferencia, es lo que se alcanza a ver como un valor agregado. ¿Sí? Por eso les dije, si quieres subir tu carne de kilo de 100 pesos a 400, hay muchos estándares y hay muchos detalles que hay que checar. ¿Sí? Por ejemplo, los que venden casas, ¿no? La diferencia entre una casa de 700,000 pesos a una de 5 millones de pesos tiene que ver mucho, cierto, la ubicación,
pero también mucho incluso en cómo la presentas, los materiales que presentas y algunos detallitos adicionales. Y yo sé que 700,000 también parece caro, pero es que ya he visto casas y no bajan de 300 por mínimo. En Colima. 700 en una zona decentona. ¿Cierto? Liderazgo sobre el terreno. ¿Sí? Para poder ser líder del servicio implica conocer tu negocio, conocer lo que estás haciendo. Tiene que ver con, ya hemos platicado este tema y te escucho, ya he sentido que has platicado este tema. Es decir, para poder innovar tienes que primero conocer lo que estás haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy 100% seguro a las dueñas de negocios en este lugar que ya de alguna manera ya pueden innovar porque ya tienen tiempo hablando de eso. Ya saben, por ejemplo, quiénes son los líderes del mercado, ya saben qué hacen, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Si la respuesta es así, de alguna manera ya puedes tener un liderazgo para poder hablar de la innovación. Y si tú eres un líder de servicio, también, digámoslo así, puedes tú tener más facilidad para pagar la innovación. No sé si me estoy dando a entender, porque a veces siento que en esta parte no fui tan claro. ¿Sí? Por el rostro veo que no. Bien. En este caso, por ejemplo, liderazgo sobre el terreno, la idea es cómo volverte líder de tu sector. Cómo volverte que tu competencia esté atrás de ti. Y eso lo hace. ¿Cómo le vamos a hacer para estar en la punta del Exacto, sector? en la punta del sector. Yo, cuando hablan formulación, que creo que ya no les ha tocado formulación, pero cuando hablen en formulación de proyectos o en desarrollo de empresas, que ya les tocó ese sí, hablo mucho de, fíjate en qué liga te estás metiendo. A mí lo de las empresas me figuran más bien como si fueran ligas de fútbol o fútbol americano, etcétera, etcétera. Fíjate en qué liga te estás metiendo. Por ejemplo, en este caso, Ismael está en el terreno del industrial. Cecilia también. Vianey y Corina están en el terreno del sector alimenticio. Esmeralda, María y Julio están en el terreno del sector educativo. Y me faltan ahí, pero no, me van a ir acordando próximamente sus trabajos para poderlos ejemplificar más. ¿Sí? Entonces, de alguna manera u otra, cada quien tiene una liga diferente y la idea es, pues esa liga tiene una tabla de gente que está haciendo el servicio, ¿no? Por ejemplo, Ismael tendrá una tabla cortita haciendo una industria solamente en Colima, pero pensando a nivel nacional hay una tabla más grande, ¿sí? Pero Vianey en el mismo local tiene una tabla enorme de gente que está queriendo vender sushi, ¿sí? Entonces, en este mismo momento tiene que competir con mucha gente haciendo cosas y ella tendrá que hacer cosas diferentes para que vaya subiendo peldaños en la tabla. Subir peldaños en la tabla al final del camino es lana. ¿Ok? Es como, se podría decir, como nosotros, bueno, que yo trabajo en el colegio, pues ya que hay muchos colegios aquí en Colima, y sobre el servicio que se puede decir que damos, habla de nosotros y nos tiene posicionados en como un buen colegio. Y eso que hay más colegios, pues como Campo Verde y Anáhuac, que están más arriba de nosotros, pero aún así, mucha gente nos prefiere. Exactamente, porque de alguna manera en la tabla no estás, ponle tú que posiblemente no estés en la primera opción de mucha gente, pero no estás en la última, y eso está muy claro, porque tienes cosas diferentes y tienes cosas que lo vuelven único, ¿sí? Y entonces estás buscando, ajá, Esmeralda. Por ejemplo, porque yo he escuchado a varios papás que, por ejemplo, buscan, obviamente es dependiendo de las necesidades de cada papá. Hay papás que dicen, yo me voy a Cambridge porque en Cambridge es 100% inglés. O sea, todas las clases son en inglés. Y hay papás que dicen, no, yo quiero Gandhi porque yo nada más quiero que aprenda inglés en una materia, o sea, una materia que tenga por semana. Pero quiero que conozca tradiciones y es por lo que se basa Gandhi, o sea, en tradiciones. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada padre. Porque nunca va a haber una empresa que sea mero arriba, o sea, que Sí, sea la única. Hablando de eso, ahí te va una para alimentar un poco lo de Gandhi. Cambridge resulta de ser que ha salido, al menos lo que yo me he enterado, bajo en matemáticas. Salen bueno hablando inglés, pero no saben nada de matemáticas. Entonces, ahí tú puedes agarras en contrarrestas, ¿no?
Y yo estudié en Cambridge de niño hace muchos años, muchos años. Entonces, sí te puedo decir eso. Un año Sí. nada más, ¿eh? No crean que después me fui a pública. Pero sí lo puedo poner en mi currículum. Ok, sí, entonces, de alguna manera u otra, sí, te doy toda la razón. De alguna manera tienes complementos, tienes cosas que te vuelven diferente. Y si hablas Sí. de tus valores, significa que si tu diferenciador es el valor, tu atributo excitante debería ser conforme al valor, que es lo que quieres que Así te es. distingas. Un buen Ujú. líder de servicio va a recalcar los valores en todo su servicio. Entonces me imagino que empieces a decir, mira, aquí salen con estos valores, tas. Sí, así es. También aquí una pedrada hacia la casa, ¿no? Por ejemplo, también el otro valor educativo sería ISET, en este caso María lo representa y un servidor. Si hay que ver nuestro diferenciador ideal para a través de eso tratar de dar el servicio conforme a nuestro diferenciador ideal. ¿Sí? Aquí que creo que tiene que ver con una empatía. Entonces, dar toda la situación a través de una empatía. Cada quien tendrá su manera de promocionarlo, su diferenciador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Vianey tendrá también sus propios identificadores, Vanessa también, Diana, ni lo dudo, ¿sí? Pero a partir de eso, trabajen con sus atributos excitantes. Muy bien. Ok, esto al final del camino hace y logra que tengas una orientación orientada hacia el mercado, una organización orientada hacia el mercado. Dicen la palabra que a mí no creas que me convence mucho, pero que mucha gente lo aplica como su mantra, que se llama el cliente siempre tiene la razón. ¿Sí? Sí, esa frase que dicen como mantra muchos, es que el cliente siempre tiene la razón. Si el cliente dice que vueles, vas a volar. ¿Sí? Pero aquí la situación es que definamos cliente. ¿Un cliente? O la masa común de clientes. ¿Qué es la diferencia? Yo conozco empresas que dejan a ir un cliente por ganar 80. ¿Sí? Entonces, esta es una opinión muy personal y tal vez se puede generar algo de ruido. Cuando hablas de orientación orientada hacia el mercado o buscar la calidad del mercado, es buscar en dónde está el grosor de tu población en expectativa y a partir de ahí irlas a superar. No simplemente enfocarte en ese cliente que ni te paga mucho y te saca unas canas verdes que ni te cuento. Y sobre todo ese error habitual al inicio, cuando inicias tus negocios o algo por el estilo, sucede. ¿Sí? Que te salen los clientes más quequitos así para que te ponen a prueba, digámoslo así. No me dejarán mentir. Pero bueno, orientarte hacia el mercado, orientarse hacia una masa poblacional, te va a dar muchas ventajas. O digamos, va a haber muchas consecuencias. Una consecuencia, ya la tocamos, pero quiero que quede más, que lo podamos discutir incluso, va a haber consecuencias en tus empleados. Aquí hay una ironía. Entre mejor vayas orientado a tus mercados, tus trabajadores van a estar más felices. ¿Metemos en ruido o no? ¿Quieren que debatan o no? O sea, al final del camino, tu trabajador va a estar más feliz si tu mercado está más feliz. De entrada, el cliente agradecido es un regalo para el alma. Así es, no es monetario. Es un regalo para el alma. ¿Sí? Es más, creo que a veces se puede llamar como salario complementario, ¿no? Cuando ves que el cliente dice, oye, por ejemplo, que llega una Navidad y ya el cliente, oiga, muchísimas gracias, un abrazo de Navidad, y que incluso te dan algo si quieres y si no, no, pero que ves eso, ¿sí? Al final del camino son, digamos, en vibras positivas para los mismos trabajadores que hace que fortalezca esto, ¿sí? Va a Así es, fortalecer. más ahora en diciembre. Exacto. Y más en diciembre, en el caso de ustedes, pero por ejemplo, si tú estás en una empresa, caso contrario, ¿eh? Hay empresas que, el término, bueno, empresas tóxicas, ¿no? Esas empresas tóxicas o esa empresa que de alguna manera recibe más quejas que halagos, se ve incluso en el andar de los clientes. Por ejemplo, yo he ido a restaurantes que el mesero te atiende con unas que ni te cuento.
como que le fue muy mal en ese día, ¿sí? Entonces, pero ponte a pensar, ¿qué tanto es su vida? ¿Qué tanto es la organización que lo tiene así? Espero que no haya nadie de Parisina, pero se volvió famoso en Colima por eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un amigo en Parisina, discúlpenme, pero se volvió famoso por eso, ¿sí? De que De hecho, sí, tiene una mala imagen. tienen una mala reputación en cuanto a eso. Pero mi pregunta cuando yo veo eso o cuando me dicen eso es, a lo mejor, ¿qué tanta la organización está fallando para que tengan a todos la mente así de tensa? Profe, ¿Sí? también tiene mucho que ver, ellos trabajan todo el día. Estudios dicen que cuando trabajas todos los días repercute en tu estado emocional. Al final Y del no les camino. pagan tan bien, digamos. Pero aún así sigue siendo la organización una mala administración. Les pueden también cambiar el horario. Efectivamente. La madrugada. Tiene que ver con Mala la organización. organización, así trabajaran todo el día, deberían de proporcionarles actividades para quitar esa tensión en su, Pues en es que es su una ambiente, cadenita. pues. Hay que planear bien las cosas para que den buenos resultados y frutos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos hace una hora aproximadamente? De esa cadenita que te hace pagar malas a tus empleados y que puedes elegir, no puedes elegir mucho, etcétera, etcétera. Justo Parisina pareciera que tuviera esa cadenita al revés. ¿Sí? O sea, te cobro barato para lo que es. A los clientes, a los trabajadores les pago poquito. Como no puedo pagar muchos trabajadores, tengo que tener pocos trabajadores, por lo tanto los tengo que tener horarios extendidos. Como los tengo horarios extendidos y les pago poquito, muchos de ellos se van a empezar a inconformar y por lo tanto están con un ambiente como de en cuanto pueda me voy, ¿sí? Si estás en un ambiente de en cuanto pueda me voy, así recibes a tus clientes. Muchos de estos clientes, si hubiera otra opción que no fuera parisina, se irían con otra opción, ¿sí? Por lo tanto, hace que se venda un poco menos o que la gente por lo menos se la piense en ir a parisina. Si es eso que está cierto, que se gana la fama de eso, pues dices, bueno, me voy a aguantar un maltrato por lo menos por esta tela. Cada quien. Pero el punto es que hay gente que se la piensa doble, ¿sí? Y por lo tanto se vuelve una cadenita que al final del camino, pues, en muchas empresas termina por explotar, ¿sí? Entonces, dense cuenta. A veces que mejor subir un poco el precio, pero si lo acompañas de mucha atención. Ok. Bien, y sí, me quedamos más felices. Me queda un poquito, me queda menos de un minuto. ¿Nos volvemos a conectar? Para no cortar la inspiration. Vale, nos vemos en